Bueno, buenos días para todos. Me alegra volverlos a ver. Vamos a continuar hoy con nuestro tema número 2, factores del desarrollo humano. Agradezco, esas preguntas. Ahí creo que traté de responder. De todas formas, sigamos preguntando, que si no sé, Dios nos dará respuesta por algún lado. Todo el conocimiento le pertenece a nuestro Dios. Entonces, gracias por estar interactuando. Igualmente hoy les pido esa participación. Recuerden que tenemos un foro obligatorio para que, no sé si al iniciar o al finalizar la clase, no sé ya si lo hicieron o si no al finalizar la clase, pues puedan hacerlo. Entonces vamos a comenzar nuestro tema de hoy, pero les invito a que abramos nuestra Biblia antes de comenzar el tema de hoy en Éxodo capítulo 2. Lo voy a dejar abierto, lo voy a leer, pero lo vamos a tener abiertico para lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Dice: nacimiento de Moisés, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafeteó con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Ve, respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, quería hoy iniciar con esta historia. Ahorita más adelante van a entender por qué. Vamos a ver el tema de hoy. Entonces tengamos ahí este relato, esta narrativa del Éxodo y ahora sí me prestan atención, mucha más atención y ahorita volvemos a ese texto. Entonces voy a presentarles por acá. Perdón un momentito. Esto acá está. Por acá. Ahí estamos viendo, me dicen, por favor. Listo, Dinita, gracias. Ay, me fui muy acá. Ay, Dios mío. Acá, listo. Entonces, hoy vamos a ver el tema 2, factores del desarrollo humano. Bueno, ¿por qué es importante hoy comprender un poquito el tema de los factores? Igualmente, a cada uno de nosotros, los seres humanos, nos tienen que leer en el contexto en el que nos desarrollamos, el componente genético, el componente hereditario, lo que es la socialización, cómo nos desarrollamos con el otro. Entonces, esto hace parte de lo que van a ser los factores del desarrollo humano. Entonces, siempre se nos ha dicho que hay 2 factores que van a influir siempre, que es la herencia y el medio ambiente. Mucho se ha discutido sobre este tema de cuál de los dos es más importante. Algunos autores se van a ir más por el
el contexto hereditario, otros se van a ir por el medio ambiente, otros van a enlazar los dos como ambos son importantes para el desarrollo. Entonces vamos a quedarnos con el presupuesto de que ambos son importantes para el desarrollo y que el ser humano tiene que ser entendido tanto como su parte genética como su desarrollo en el medio ambiente o la influencia del medio ambiente en el desarrollo humano. Bueno, ¿en qué medida entonces va a influir tanto el factor genético como el factor de medio ambiente en la conducta de las personas? Ese es como el gran interrogante para este curso, para este módulo hoy, y en qué manera esos genes van en el momento de la concepción y en qué momento las experiencias van a afectar la determinación de esa conducta. Entonces, esto es con lo que vamos a empezar hoy a trabajar. Entonces, se puede clasificar el desarrollo de nuestras capacidades humanas de dos maneras, también por efecto de la maduración física o por la experiencia. Y cuando hablamos también de maduración, estamos hablando o haciendo énfasis en la herencia. Y cuando se habla de experiencia, estamos poniendo el énfasis en el ambiente. Entonces, por eso, todas dos van a ser muy importantes. ¿Cuáles son los principales factores que van a influir? La herencia, medio ambiente, maduración, aprendizaje y socialización. Entonces voy a empezar como a explicar cada uno. Entonces, ¿qué es la herencia? Es la transmisión de características físicas de quienes, de los progenitores, a los hijos a través de los genes. Ustedes creo que ya vieron, sí, yo creo que sí, ya vieron toda la parte de la familia, el árbol genealógico. Yo creo que ya ustedes tienen ese árbol genealógico muy leído. Entonces, creo que por lo que hicieron en la clase anterior, ya saben qué cosas ustedes están repitiendo. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, háganme manitos. Si ya todos elaboraron ese genograma. No lo estoy viendo, Dios mío. A ver esas manitos. Muy bien. Entonces, ahora sí, yo creo que me van a comprender más porque ya hicimos árbol genealógico, entonces vamos a poder. John, cuéntame, John. Sí, te escucho. John González, te escucho, ¿sí? Bueno, no sé qué pasó ahí. John me está levantando la mano. John, esperemos que nos den audio para escucharte ahorita. Listo, ten la preguntita ahí. Entonces, la herencia es la transmisión de características físicas a través de padres e hijos a través de los genes. ¿Qué es el medio ambiente? Entonces, es el medio físico en el que vive un organismo. Desde el punto de vista psicológico, es la que toma en cuenta todas las influencias que han formado el individuo desde su concepción. Y ya pues más adelante vamos a trabajar un poquito esta parte de la concepción. Y también hablamos de acción recíproca, que es ambas, herencia y medio ambiente, porque no solo la herencia o el medio ambiente van separados, sino que ambos van a determinar la conducta y van a ser importantes para lo que es el desarrollo adecuado del ser humano. Listo. Herencia, medio ambiente. Crecimiento, entonces, es el aumento en la cantidad que se representa en talla, peso, estatura. Por eso, cuando estamos en esos controles prenatales, continuamente están valorando al niño cuánto ha crecido, cuánto ha aumentado de peso, porque es indispensable que la persona crezca, ¿cierto? Que se esté desarrollando de acuerdo a ese componente biológico. Cuando hay fallas, pues precisamente estos controles ayudan a detectar si el niño no está creciendo, si el niño no se está alimentando bien, si no está teniendo el peso acorde a la edad. Entonces todo eso va a ser determinante para esos cuidados que debemos de tener o las
medidas que los doctores dicen o el nutricionista dice, pilas que aquí están teniendo problemas o pilas que está sobrepeso o usted que le está dando de comer o no le está dando de comer o no está creciendo como debe de crecer. Entonces van a mirar qué factores externos o internos están pasando en la vida del niño. Aquí hablamos de maduración porque las neuronas, ustedes saben que nosotros nacemos con neuronas únicas, o sea, estas no se están desarrollando como otros componentes del cuerpo, sino que las neuronas con las que venimos son las que ya tenemos, con esas son las que vamos a vivir. Por eso cuando vienen estas demencias, es difícil recuperar, porque ya no hay forma de recuperar las neuronas. Evolución, entonces, es el progreso ascendente a niveles más altos, a los niveles más altos posibles. Por eso estamos creciendo, madurando, vamos a envejecer, vamos a volver a ser como niños. Entonces, les dije en la clase pasada que hasta los 30 años estamos como en una etapa de crecimiento todavía muy buena. A partir de los 30 empieza una parte descendente, ya vamos a empezar a la parte descendente, o sea que ya va a empezar ese retroceso. Eso no quiere decir que no hayamos madurado, que no hayamos crecido, sino que biológicamente el cuerpo ya empieza a envejecer. Involución entonces es el progreso descendente a niveles más bajos, que también se puede dar. Entonces vamos a tener personas con 40 años que son niños, o niños que van a parecer adultos ya con un grado de madurez muy alto, y esos casos se pueden dar también. Lo importante es respetar, como se los he dicho, cada etapa, ¿cierto? Y aquí está la parte del aprendizaje, que todo lo necesitamos, es todo proceso de adquisición, cambio, modificación de conductas y conocimientos relativamente duraderos, que se dan como consecuencia de la experiencia. El aprendizaje entonces va a ser el resultado de esa influencia, tanto del medio y de esos modelos que vamos teniendo. ¿Quiénes son nuestros primeros modelos? Nuestros padres. Y eso va a influir mucho en lo que van a ser nuestros aprendizajes. Entonces vamos a adquirir habilidades, destrezas, técnicas, conocimientos para poder desarrollarnos en la parte del aprendizaje. El aprendizaje entonces es algo continuo con el medio ambiente, y este va teniendo capacidades, o sea, le va permitiendo al organismo madurarse y crecer. Y está lo que es la socialización. Entonces, ¿qué es la socialización? Es el proceso mediante el cual el individuo ya va a aprender esos patrones, va a aprender pautas para convivir, para relacionarse con el otro. ¿Cierto? Aquí va a influir mucho la cultura, la sociedad, como modelos que tenemos, como somos parte de una cultura y somos parte de una sociedad, entonces eso también va a influir en lo que somos como personas. Aquí también juega un papel muy importante los mecanismos de socialización o los factores de socialización que tenemos, que el primero es la familia, sigue siendo el principio de todo. Luego vamos a mirar esa adquisición o esa socialización en la escuela, que es el otro lugar de formación. Vamos a mirar los grupos pares, los niños van relacionándose con sus pares, van teniendo interacción. En los primeros años ellos se van a juntar con hombrecitos, o en los primeros años las niñas se van a juntar con las mujercitas, porque están como en esa plena identificación de quién soy, según mi género, y después vamos a tener esa interacción con el otro, que puede ser, van a ser el hombre
En el caso de las niñas y en el caso de los niños, pues va a ser las mujercitas, y entonces ya van a tener más socialización. Pero en los primeros años ustedes van a ver que los niños se juntan con niños y que las niñas se juntan con niñas, porque es más o menos se da así la parte de socialización. Por eso acá las amistades también van a jugar un patrón muy importante en cómo van a influir en los niños o en su crecimiento y desarrollo. Entonces, otro papel aquí importante están los medios de comunicación, que lo hablábamos un poquito en la clase pasada. Estamos ahorita en un revolcón de la tecnología, de la televisión, de la radio, de la música, de la información. O sea, yo creo que nunca habíamos tenido tanta información como en otras épocas. Esta es época de la informática, época de la ciencia, época de crecimiento tecnológico que va cada vez avanzando más. Entonces ya esto es algo con lo que vamos a tener que aprender a trabajar y empezar a buscar mecanismos para poner límites, porque se nos viene un pulpo. Yo les decía, esto es un pulpo muy grande que se nos está viniendo como familia, como sociedad, como iglesia, y hay que darle mucho manejo. Entonces, si antes había influencias negativas, pues ahora vamos a ver mucho más. Pero de todo hay que sacar lo bueno y de todo hay que sacar lo malo, ¿cierto? Entonces, tampoco podemos ver la tecnología como algo en contra, sino buscar los beneficios que esta nos brinda y tratar de ayudar a nuestros niños a que la tecnología ocupe un lugar, no el más importante, pero que hagan un buen uso de esta herramienta. Por eso nos necesitan a nosotros como las mujeres y los hombres maduros, y más que tenemos temor del Señor. Entonces, esto va a ser algo muy importante. Y luego, pues, ya van a estar estas personas significativas, que yo les decía, los amigos, personas cercanas, familiares. Y el otro grupo es el trabajo. Todos en algún momento vamos a trabajar, vamos a cumplir con ese rol. Entonces, esto es lo que es la socialización como parte del crecimiento, como factor importante del desarrollo humano. Bueno, hasta aquí claros, entendimos. Ahorita les doy un espacito para preguntar estos 5 factores. Bueno, ¿qué hace el medio ambiente? A ver, este puede influir de manera positiva o de manera negativa. Siempre va a haber una influencia. O sea, por eso los niños no pueden estar solos, que nos necesitan, porque necesitan al adulto para saber contrarrestar lo que están recibiendo de afuera. Por eso es muy importante el acompañamiento en cada etapa de la vida, en cada proceso de la vida de nuestros hijos o de la vida de nuestros estudiantes o de la vida de nuestros sobrinos. Bueno, póngalo usted donde quiera estar, ¿cierto? De acuerdo a su rol, el rol que usted está cumpliendo. Cuando hacemos esa función de guías, vamos a ir contrarrestando todo lo que el medio nos va dando. Por eso les decía, no todo es bueno, no todo va a ser bueno, por eso hay que contrarrestar, por eso hay que estar ahí al pie del cañón, preguntando, manejando una buena comunicación, mirando, estar actualizados, qué está pasando, por ejemplo, qué le están enseñando a mi hijo, qué está recibiendo, cómo se lo están enseñando, qué cosas no van de acuerdo a nuestra ética moral o a nuestra ética cristiana, ¿cierto? Y ahí es donde vamos haciendo ese contraste o contrarrestando lo que están recibiendo, porque no vamos a poder tener a nuestros hijos yo lo pongo acá, en una bolita de cristal, no vamos a poderlos tener como resguardados, no vamos a poder. Y la misma palabra nos dice, ustedes son del mundo, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo, ¿cierto? Y van a tener que aprender a vivir en el mundo, porque en últimas también hay una función que cumplir como seres que creemos en el Señor Jesucristo, y es que tenemos que ser luz y sal.
Entonces, por eso no podemos estar en nuestra cajita de cartón o en nuestra bola de cristal, porque tenemos una misión mucho más profunda y por eso a nuestros niños hay que brindarles las herramientas para que ellos puedan tomar decisiones. Y ahí es donde está ese acompañamiento y ese apoyo, porque es ahí donde ellos van a aprender a tomar decisiones, no desde el temor, no desde el rigor, no desde los miedos que yo como manejo como adulto, sino aprenderles a tener las herramientas adecuadas para que ellos tomen decisiones cuando se enfrenten a esto, a este pulpo que en cierta manera va a ofrecerles muchas cosas. Entonces, por eso es importante el acompañamiento. La figura del padre, la figura de la madre siempre van a ser importantes. Alguien en una pregunta me preguntaba, ¿es indispensable? Y yo, sí, es indispensable. Es indispensable que ambos estén ahí. Lo que pasa es que sabemos que tenemos familias disfuncionales, familias que donde vemos, yo creo que América Latina, podríamos decir que la mayoría del mundo vive la ausencia de un padre. Tenemos esa figura del padre muy fracturada, muy dañada, y de pronto la mujer es la que ha tomado el rol de ser madre y padre a la vez. Entonces, es aquí donde vamos perdiendo los roles como familia en el núcleo familiar y esto va afectando. Entonces, este factor social comienza a funcionar desde el hogar, por eso les digo, es indispensable. Hogares bien constituidos, la iglesia, para nosotros el papel de la iglesia va a ser muy trascendental para nosotros los creyentes, formar a nuestros hijos en esa parte espiritual, la parte de escuela, la comunidad donde vivimos, luego la comunidad en general, ¿cierto? Aquí juega un papel importante el tipo de protección en la familia. ¿Cómo se dan estas relaciones? Ustedes vieron pautas de crianza, creo que sí, desde la crianza autoritativa, o desde la crianza permisiva, o desde la crianza positiva, que es la que ahora en la mayoría de eruditos o doctores estamos haciendo la fuerza de que seamos más positivos en el momento de criar, en el momento de corregir, en el momento de brindar apoyo a nuestros hijos. Mirar esa convivencia cuando tenemos hermanos, cuando lo que pasa es que es otro fenómeno que se está presentando hoy día, que ya las parejas solo tenemos un hijo. Ya ver dos está viendo multitud. Y ya otra opción es que ya las nuevas generaciones no quieren hijos. Y quisiera ahorita escucharlos en esto que estoy diciendo porque es un fenómeno que se está presentando ya. Y perdónenme, pero aún parejas cristianas toman la opción de no tener hijos. Yo no voy a criticar ninguna postura, pero ya hay una reacción frente al tener hijos. Claro, porque estamos con muchos temores de lo que estamos viendo. Y yo creo que eso es algo normal. Pero bueno, cuando uno ve la Biblia, ve otros planes, ve otros propósitos, entonces ahí se las dejo. Entonces, importante respetar el orden en que los niños han nacido en la familia, y esto lo vamos a ver más adelante un poquito más, la situación económica, el medio cultural, siempre van a ser importantes esos factores para la formación de la persona y esto va a repercutir a lo largo de la vida. O sea, eso no es que es un momentico, es que la persona, eso no es importante, no, por eso lo estamos hablando, porque esto siempre va a tener una repercusión en lo que va a ser nuestro desarrollo. Y si no, mirémonos nosotros como adultos ahora en qué manera esos factores nos influyeron o qué consecuencias o qué efectos tanto positivos o negativos hacen que seamos esta persona que hoy somos. Entonces, es importante estarlos revisando y aquí también quiero dejar claro que va a ser muy importante la época o el tiempo
en la que la persona vive. Y desde la parte de genealogía, esto va a ser también muy trascendental. ¿En qué medio crezco? Por ejemplo, ustedes imaginan los niños que nacieron entre el 2020 y el 2021, en pandemia. Ahí va a haber toda una repercusión más adelante, porque todo va a influir. Entonces, el medio ambiente entonces sigue siendo un factor importante. Aquí hay un caso, pues, lo que fueron las guerras, la primera, la segunda guerra mundial, las nuevas generaciones que se están levantando. La época de nosotros no es igual a esta. La época que vendrá no va a ser igual a la de nuestros hijos. Entonces, todo está evolucionando, todo está cambiando. Muy importante entonces, en el desarrollo del todo cristiano, la importancia del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador, el que nos guía a toda verdad. Y por eso es importante que como familias no nos podamos olvidar de la persona del Espíritu Santo en medio de la educación de nuestros hijos, en medio del acompañamiento de nuestros hijos, en medio del desarrollo de nuestros hijos, ¿sí? En medio de nuestras familias, siempre contar con el Espíritu Santo. Y importante tenerlo presente, siempre. ¿Preguntas? Bueno, otro aspecto importante es que el desarrollo humano está muy influenciado por el desarrollo económico. Por eso se habla hoy también del desarrollo global o desarrollo, sí, desarrollo humanitario. Esto lo tienen por lo general todos los países, deben de tener un plan de desarrollo. ¿Y qué busca este? Reducir los índices de violencia, pobreza extrema. O sea, nosotros, países latinoamericanos, todavía sabemos que hay pobreza extrema. O sea, y si usted ve las estadísticas, Perú, Chile, Argentina, Colombia, todos tenemos índices de pobreza extrema. Entonces, sabemos que esto es una realidad y sabemos que los planes de desarrollo van a apuntar a tratar de reducir o minimizar todo lo que es la pobreza extrema. Que eso no se ha logrado, todavía no lo hemos logrado, pero se siguen presentando estos casos. Tenemos niños carentes de muchas cosas, por eso está trabajando la UNICEF, bueno, y ya sabemos parte de lo que es África también con pobreza. Bueno, ustedes conocen un poquito más la parte mundial de pobreza, que tenemos países muy pobres. Entonces, esto va a influir también de una manera en el desarrollo de los niños y las niñas. Por eso la UNICEF sigue siendo el ente regulador de cómo ayudar o cómo recoger fondos para seguir apoyando estas naciones que van a necesitar todo ese apoyo. Bueno, y hoy también hablamos en el desarrollo humano, se busca también satisfacer estas necesidades, que este cuadrito, esta pirámide la vamos a trabajar también más adelante, pero quiero que sepan que el ser humano es un ser con necesidades, ¿sí? Y Dios lo sabe muy bien, nos hizo con necesidad de Él primeramente, pero sabemos que el ser humano necesita alimentarse, necesita respirar, necesita del descanso, necesita del medio ambiente para poder vivir. Luego vamos a hablar de seguridad. Todo ser humano necesita sentirse seguro. Entonces, ¿cómo me sostengo en el tiempo? Entonces necesito un trabajo, necesito un techo, necesito recursos, necesito salud, necesito educación, necesito una familia. Luego viene esa parte de la afiliación.
Cada uno de nosotros necesita amor, necesita sentirse valorado, necesita sentir que el otro está para apoyarlo, necesita apoyo, ¿sí? Necesita intimidad sexual. Entonces, eso hace parte de la escala de necesidades. Luego viene esa parte de reconocimiento. Cada uno de nosotros necesitamos que se nos respete, que se confíe en nosotros, que podamos conocernos, autoconocimiento, que nos puedan también conocer por lo que somos. Y ya viene esa parte de la autorrealización, que es cuando yo siento que como persona logro todo lo que quise hacer sin pasar por encima de nadie, pero pude alcanzar mis metas o mis sueños y no dejé mis sueños a un lado. Lo que pasa es que esto, sabemos que en muchos de nosotros hay carencias, hay limitaciones. Y esto lo vamos a trabajar más cuando damos las necesidades de los niños. Cuando alguna de estas necesidades no está suplida, pues van a venir los factores desencadenantes en esas conductas o en esos comportamientos que a veces nos chocan y que a veces sabemos que tienen algo, pero no sabemos qué es o de dónde está partiendo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos creo que en la lección 4 vamos a profundizar un poquito más allá las necesidades de los niños. Bueno, hay varios hermanos preguntando, está el hermano Iván, vamos a habilitar micrófonos, está, ¿quién más? Bueno, Fernando, ¿me ayuda, por favor? Hermano Iván. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano Iván. Gracias por las enseñanzas, bastante aleccionadora. Solamente quería yo, más que pregunta, quizás un comentario referente a la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, quizás sí. ahí sería una buena combinación, ¿no? El tema de la autorrealización, de reconocimiento, ¿no? Yo creo que ahí debería estar esa autorrealización, pero basada en Cristo, ¿no? En el hacer el propósito que Dios tiene para nosotros, el cumplir, porque muchas veces se confunde, ¿no? La autorrealización, pero con el corazón Con egoísta. mi yo enaltecido, sí. Efectivamente. Entonces creo que ahí el propósito es de glorificar a Dios, ¿no? No para glorificarme a mí mismo. Entonces, creo que hacer esa cápita solamente podría potenciar más esta idea, ¿no? Gracias. Gracias, hermano Iván. Sí, muy buena acotación. Sí, entiéndanme, cuando yo de todas formas, Abraham Maslow es un psicólogo humanista, pues va a estar muy centrado en el hombre, pero recordemos que ante todo nosotros somos teocristianos, ¿cierto? Teocéntricos. Entonces, siempre nuestra mirada va a ser muy diferente. Y esto, en verdad, sí somos seres necesitados, si no Dios no hablara de que tenemos necesidad, porque Dios nos hizo, ¿cierto? Y nos hizo en necesidad y con necesidad, y por eso llegamos a conocerle, porque tenemos necesidad, y Dios dejó un vacío en el ser humano para que pudiéramos buscarlo, ¿cierto? Para poder también acercarnos a Él. Entonces, gracias, hermano Iván. Sí, esto es desde mi propósito y misión en Dios. Todo va a partir de ahí y todo va a llegar ahí, ¿cierto? Para nosotros. Y por eso también en la formación con nuestros hijos tenemos que formar un hombre equilibrado. Yo no voy a generar un hombre inseguro, inmaduro, pero sí un hombre equilibrado que ame a Dios primeramente y reconozca a Dios primeramente. Bueno, otra pregunta. A ver, ¿quién más está por acá? No veo las manitos. Mano Fernando, ¿me ayuda ahí? ¿Quién más? María Cristina. Mana María Cristina, démosle paso a María Cristina. Sí, buenos días, profesora. Sí, yo quería solamente, bueno, más que una pregunta, comentar respecto a la cantidad de niñas que salen embarazadas por abuso sexual, ¿no? Y digamos, cómo les cambia la vida, quizá para siempre, y quizás si nos podría dar algún consejo, cómo poder ayudar a estas niñas que ni siquiera son adolescentes y ya tienen un hijo en sus brazos, y entonces como que
A veces parece que no fuera fácil aún como cristianos, ¿no? Poder ayudarles a reconstruir sus vidas. Ya no Bueno, tienen pero tiempo para sus María, sueños y esperanzas. María, ¿será que la trabajamos por las preguntas o ahorita más tarde para no salirme un poquito del tema? Aunque yo sé pues por qué lo estás preguntando, ¿sí? Sí, Pero porque entonces, hablaba de la autorrealización y de las metas, todo eso. exacto. Ah, Pero ahí sí. no me quiero quedar en Ya, sí, está pirámide hoy, bien. Ajá, sino en los factores, ¿cierto? ajá. Entonces, trabajémoslo ahorita si nos queda un espacio y si no, ya voy a tener, cuando veamos necesidades, ahí lo vamos a poder trabajar mucho mejor la respuesta. ¿Listo? Sí, ¿Te sí, muchas parece? gracias. Está bien. Listo. Sí, claro que sí. Ajá. Bueno, volviendo, recuerdan que iniciamos con Moisés, la lectura de Moisés. Antes de continuar, la hermana Gloria, hermano Fernando, me habilita la hermana Gloria, por favor. Buenos días, Buenos profesora. días, ¿cómo está, hermanita? Sí, lo Cuénteme. que quiero comentar acerca de las necesidades según Maslow es que como cristianos de repente podríamos influir o recomendar, ¿no? De la familia, lo que se descuida bastante es la necesidad del amor. ¿Por qué? Porque el ser humano, sobre todo que las parejas en la familia que no son cristianas, se están enfocadas más en la parte material. El papá, la mamá trabajan y piensa que con darle todas las cosas materiales a los hijos ya cumplieron y no se dan cuenta que la necesidad de amor la descuidan y eso causa un vacío muy grande y los jóvenes cuando crecen quieren llenarlos y muchas veces pues que con cosas incorrectas como droga, o se refugian con malos amigos o amigos que tienen las mismas carencias, e incluso hasta en hogares cristianos no se dan cuenta que han fallado en esa parte, ¿no? Y sería bueno pues que los padres analicen, tanto cristianos o de repente todos los que estamos en estas clases, ver cómo ha sido nuestra crianza y corregir esos errores y recomendarlos a otros para que no lo realicen, ¿no? Muy bien, hermana Gloria. Excelente, sí. Por ahora les digo, vamos a tener una clase donde vamos a trabajar necesidades. Y esa clase para mí es muy especial, de verdad que la preparé con mucho amor. Pero muy valioso. Yo creo que si estamos acá en estos diplomados es porque no queremos repetir la historia, ¿cierto? No queremos cometer más errores. Y creo que estamos para desaprender y aprender y volver a encauzar. Recordemos que la Biblia es nuestra autoridad en todo lo que hagamos como seres humanos. El reconocimiento y la autoridad que le hemos dado a la Biblia como palabra de Dios es lo que va a marcar la crianza de nuestros hijos, aunque vamos a fallar. Yo eso no les quiero decir que es que somos perfectos, no lo somos. Y creo que en esta época tenemos mucho miedo a hacer las cosas mal, pero creo que con la ayuda de Dios podemos tener hijos saludables y afectarlos de manera positiva. Entonces, quiero que meditemos otra vez, entonces vamos a centrarnos un poquito en Moisés, vamos a hacer un estudio de caso de la vida de Moisés y, y me van a ir participando. Yo creo que vamos a tener, Fernando, hermano Fernando, me vas a tener porque sí quiero escucharlos aquí. Bueno, vamos a mirar, ¿cuál fue la herencia de Moisés? A ver. A ver, vamos a hacer como una anamnesis de la vida de Moisés. A ver, una historia clínica de Moisés. Anímense pues. ¿Cuál fue la herencia que recibió Moisés? Iván, mano Iván. Hermana, creo que a raíz de que fue criado por la familia del faraón, en realidad tenía una herencia de aristocrática, de mejores condiciones en la parte educativa, de conocimiento y todo, hasta en lo material, ¿no? Eso fue una herencia, se podría decir, en esa etapa, ¿no? Pero la herencia más grande fue pues la bendición de Dios en sí, ¿no? De cómo transformó su vida y de cómo permitió que él fuera un líder del pueblo judío, ¿no? Bueno, ese De me manera de alegró humanidad. mucho.
Se me adelantó mucho. Dice que era judío, ¿cierto? Era judío, venía de una familia de sacerdote. Dice, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Familia sacerdotal por lado y lado. Dice que tenía un hermano. Dice que esta mujer, que su madre dio a luz un hijo y era hermoso. Y dice que lo tuvo escondido 3 meses. Aquí vamos a la parte del medio ambiente. ¿Qué estaba viviendo o en qué situación estaba la mamá de Moisés, el papá de José, el papá de Moisés? ¿En qué contexto estaban viviendo? Contexto económico, político. ¿Qué estaba pasando? A ver, como familia, alrededor de esta familia, ¿qué estaba pasando en el momento en que nació Moisés? Cuéntenme un poquito. María Cristina. Bueno, él estaba viviendo, él nació en el tiempo que Israel estaba en esclavitud y opresión, ¿no? Y no solamente eso, sino nació con una sentencia de muerte, se puede decir, ¿no? Y bueno, su madre era una mujer de fe, pero yo me imagino que tuvo que criarlo con mucho temor, porque lo tuvo escondido, ¿no? Y entonces yo creo que ese ambiente fue una influencia en él. Tiene que haber influenciado, porque todos, como dice, somos hijos de nuestra época, ¿no? Entonces eso es lo que fue su medio ambiente. Se puede decir no tenía más opción, porque cuando uno es esclavo de otra nación, tienes que sujetarte a todo lo que esa nación quiere, ¿no? Está haciendo, eso es. Estás muteada, creo. No quería hablar. Gracias, hermanita. Bueno, contexto de esclavitud. Siendo extranjero en una nación que no era la de ellos. Entonces era un contexto de muerte, literal. Fue escondido. Usted se imagina a Jocabed escondida, el niño tapándole la boca al niño, no pudiendo, no, o sea, el niño no podía desarrollarse, llorar, porque estaba, cualquier momento podía estar ahí la espada o que le dieran muerte a su bebé. ¿Ah? Y era una situación difícil, era una situación muy complicada. Y luego dice, ¿qué pasó? Ya no podían tenerlo. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes se imaginan por qué ya no podía tenerlo con ella? Iba a crecer. Ya se estaba desarrollando. ¿Sí? Ya no lo podía tener escondido. O sea, ya no podía tenerlo con ella. Entonces ahí viene, como mamás, las estrategias. ¿Qué voy a hacer? Pero para Jocabed destetar a su hijo, dejar a su hijo, no era fácil, no fue fácil, no. Aquí, aunque no podemos, metamos en el corazón de Jocabed al tomar esa decisión, que yo digo fue muy sabia, qué mujer tan sabia, de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al contexto en el que estaba. Bueno, aquí veo muchas se me están animando. Bueno, por aquí veo a Amandita, a Natalia. Bueno, a ver, Amanda, te escucho. Hola, buenas, profe, ¿me escucha? Sí, muy bien. Sí, o sea, también uno como mamá se pone en el lugar de esa pobre mamá y pobrecita, ¿cómo sería el embarazo de angustioso? Pensando que iba a ser de su vida, que ahora le iban a pescar. Debió ser muy, muy duro el embarazo. Yo me imagino que eso que le afectó al bebé, de pronto el bebé nació con algo de nervios, de estrés, prenatal, no sé, o sea, lo que sí le afectó en sus emociones también, al niño y a la madre. La idea es que ustedes enlacen este Moisés bebé
al Moisés que conocemos durante el Éxodo. Aquí es donde ustedes tienen que, cómo afectó, ¿cierto? Cómo afectó al Moisés que conocemos. Sí, resaltó de la mamá, de pronto, que si era una mujer que estaba como agarrada de la mano de Dios, pidiéndole a Dios esa estrategia. Yo pienso que esa estrategia fue el Espíritu Santo que se la reveló y puso en el corazón no solo de ella, sino de la hermana. O sea, como que Dios enlazó todo con todo. Ahí es la importancia de uno a uno en esas circunstancias, estar agarraditos de la mano de Dios para que Dios en el momento justo le dé a uno como la estrategia justa y saber guiar a nuestros hijos, llevarlos por el camino que Dios tiene preparado para ellos. Si no hubiera sido así, otra hubiera sido la historia de Moisés, ¿no? Entonces creo que fue también la guianza del Espíritu Santo que llevó a la mamá a esa estrategia, ya que... Listo, Amanda. Voy a darle paso a Daniela. Ok, profe. Gracias, Amandita. Cortico. Daniela, te escucho. Ajá, ahora sí. Bueno, mi internet se cortó un poco. No sé si ya pasaron a la parte de la maduración o seguíamos en el medio ambiente para no salirme de ahí. No, estamos ahí, estamos como mirando todas, pues, tratando de seguir como el pasaje, pero no, si quieres hablar de la parte de maduración, te escucho, Dani. Estamos bien. Ok, gracias. Bueno, yo pienso que en la vida de Moisés podemos ver primero la gloria de Dios, porque si lo vemos desde el punto de vista acá, analizando los factores que influyeron en su desarrollo, pues eran bastante caóticos, de alguna manera, eran muy precarios, y luego ver todo lo que Dios hizo en la vida de Moisés y cómo lo usó, es como, wow, Señor, gracias porque tú cambias absolutamente todo, ¿no? Lo que el mundo de alguna manera podría esperar en función de las carencias que él tuvo desde pequeño. Y acá sí entrando ya en la maduración, pues vemos que en un principio chiquito el desarrollo anatómico fue muy fuerte. Tal vez por eso mismo después vemos que Moisés no era bueno hablando y cuando Dios le hace el llamado, él dice, no, yo ni hablo. Y puede ser porque pues de pequeño no tuvo las atenciones que debía tener en ese mismo momento. Pero creo que ya luego cuando sí estaba en la casa del faraón, sí debe haber tenido un contexto bastante bueno como para que su sistema nervioso estuviese fortalecido y todas estas otras cosas que forman parte de la maduración. Gracias. Pues entonces estamos entendiendo. Miren que con un ejemplo estamos mirando estos factores que son parte de cada uno de nosotros. Y yo quiero que, así como estamos viendo este ejemplo bíblico, lo miremos a través de nuestra vida. O sea, ¿qué influencias tuvimos? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cómo ha sido nuestra maduración? ¿Cómo ha sido nuestros aprendizajes? ¿Cómo hemos socializado? A uno nos va a costar más, a otro nos va a costar menos, ¿cierto? Pero todo tiene una influencia sobre nosotros. Yo sé que todos quieren hablar y de verdad que, pero vamos a avanzar y ahorita les voy dando espacio. Entonces dice que esta mujer egipcia lo vio llorando y dice que le generó compasión, le generó compasión, esa es la palabra que, sí, llena de compasión por él, exclamó, este es un niño de los hebreos. Y por eso ahí la intervención divina cuando tiene un propósito, ¿cierto? Los ángeles que Dios va poniendo en el camino, ¿cierto? Estos factores de oportunidad que Dios va poniendo en la vida de cada uno de nosotros para ese crecimiento. Moisés tuvo su ángel, fue esta mujer egipcia que le brindó un hogar, pero también con temor, o sea, ella también estaba tomando una decisión en riesgo de que la descubrieran. Y sin embargo, pues vemos la hermanita también muy pequeña. Ustedes se imaginan ahí a María, ¿qué va a pasar con mi hermanito? Mejor dicho, también tenía una carga en dónde iba a quedar Moisés, con quién iba a quedar Moisés. Entonces ahí la familia toda buscando el bien para este niño, pero también con mucho miedo, con mucho temor de qué iba a ser de él. Entonces,
María diligentemente intervino, buscó a la hija, le consiguió su criada y gracias a Dios, pues Moisés fue criado por su misma mamá. Pero dice que después fue que la mujer, la egipcia, tomó al niño y también, ¿qué dice? Lo crió. Miren que es que está, en el pasaje nos deja ver eso, lo crió. Y es muy fuerte. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés. Entonces, ahí lo que decía ahorita Iván, Moisés va a tener dos influencias muy fuertes, judío y egipcio. Y esas dos crianzas van a estar ahí luchando dentro de sí. ¿Cierto? Tanto es después lo que pasa, ya ustedes conocen la historia, lo que va sucediendo, dice, y sucedió que crecido ya, miren, nos está hablando de procesos. Crecido ya, dice que salió a visitar a sus hermanos. Entonces, vamos viendo esa influencia, influencia egipcia, dice que Moisés, las fuentes extrabíblicas, fue muy bien preparado y ustedes saben que los egipcios eran una potencia en su momento mundial, con mucho conocimiento. Entonces, en las artes, en la escritura, o sea que Moisés tuvo una enseñanza muy fuerte en ambas culturas. Entonces, eso va a influenciar o eso también va a ser utilizado por Dios más adelante. Entonces, dice que crecido va a visitar a sus hermanos y comete, ¿qué? Comete un homicidio. Y la Biblia es clara, mató al egipcio. Y ahí empieza otro periodo en la vida de Moisés muy difícil. Y ahí Moisés tiene un problema de identidad muy fuerte. Y no me puedo quedar más aquí, pero es exiliado. Y cuando ustedes saben lo que dura el periodo de exilio, en el momento que tiene el encuentro con Dios, las excusas que pone el llamado de Dios, y luego lo otro que sucede. Entonces, miremos esas épocas, 40 años y 40 años, para definir su identidad. Para definir simplemente su identidad. Porque aun cuando Dios se encuentra con él, todavía Moisés no tenía claridad de quién era, ni cuál era su misión, ni cuál era su propósito. Y fuera de eso tiene una esposa de una cultura diferente, un suegro de una cultura diferente. Entonces va a ser muy influenciado su socialización. Tanto es que de ser príncipe de Egipto, él pasa a ser a pastor. ¿Y cómo Dios va utilizando cada uno de esos factores? Bueno, no puedo seguir ahí, pero quería este ejemplo para explicar los factores del desarrollo humano, cómo pueden afectarnos, ¿cierto? Y cómo, a ver, entendamos que por encima de cada una de nuestras historias va a estar Dios. Y eso es lo más hermoso. Cuando Dios nos busca, cuando Dios tiene un propósito con nuestros niños, así como lo tuvo con nosotros, Él los va a buscar. Por eso no podemos de dejar de enseñar principios, por eso no podemos dejar de decir quién es Dios, no podemos. Porque en algún momento, gracias, tesoro, porque en algún momento Dios va a usar, Dios va a llamar, Dios va a dar la identidad, va a mostrar el camino. Pero nosotros tenemos una tarea. Jocabe tuvo una tarea, María tuvo una tarea, se me olvidó ahorita el padre bueno, y está Aarón, no se nos puede olvidar Aarón. La mamá egipcia tuvo una tarea. Cada uno
fue una influencia para Moisés y le aportaron. Pero su encuentro definitivo tenía que ser con el Señor. Y por eso nuestros niños, aunque nosotros hagamos la crianza bien, la educación bien, mostremos, ellos tienen que tomar la decisión por el Señor. Por más que nuestro corazón esté, yo soy mamá y yo oro, Señor, guarda el corazón de mi hijo, que te conozca, pero no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Yo tengo que hacer la tarea bien. Yo tengo que tratar de que esa herencia que le he pasado, pues no sea tan la más horrible. Tengo que procurar que su contexto familiar esté bien, que la familia esté estable, que como mamá, como papá tengamos buenas relaciones, buenas comunicaciones, porque miren, los niños se dan cuenta de todo. Uno dice que no se están dando cuenta de nada y saben todo. Lo hablo por experiencia. Sí, cumplir con esa maduración, no podemos ser negligentes. Si sé que le doy las 3 comidas, los horarios, lo que les sirve para su crecimiento. ¿Cómo es el aprendizaje que está teniendo? Estoy consciente como papá de acompañarlo en sus tareas, de ayudarle cuando me necesita, cuando tiene dudas, resolvérselas. Le estoy dando un ambiente de recreación, le estoy dando un ambiente de salud adecuado, lo estoy acompañando. Me está sintiendo que estoy a su lado. Estoy vigilante de lo que hace, de los amigos, cómo está interactuando, cómo se está comunicando. Le estoy dando confianza y seguridad para que interactúe con sus amigos, con el otro. Le estoy dando herramientas para que sepa qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo lo va a afectar. ¿Sí? Por eso es importante estos factores del desarrollo. Yo creo que Jocabet no quiso ver a su hijo huyendo nunca. ¿Cierto? Y esto es duro, pero Moisés, el hombre de Dios, fue un asesino. Pero Dios cambia historias. Bueno, ahora sí, vamos con Avis. Hermano José. Fernando, ¿me les das, por favor, vía libre ahí? Hermana Navis, te escucho. Hace rato estabas que te hablabas. No te escucho. Estoy, sí. Bendiciones para todos, buenos días. Más o menos lo que iba a hablar, la hermanita que tuvo la participación. Sí, yo pienso que en el nacimiento de Moisés fue pues en una de las crisis más grandes que puede pasar una familia, ¿verdad? Y también hago referencia que todo lo que él pudo pasar, como fue reprimido desde muy niño, o sea, él no podía llorar, no podía hacer muchas cosas, que eso trajo como consecuencia después cuando iba a presentarse delante del rey, que él le dijo a Dios que si él no sabía hablar, o sea, en los tuvo problemas de lenguaje, de expresión, por reprimir tantas cosas. Esa era mi participación. Gracias, Navi. Sí, yo sé que nosotros ahorita estamos interpretando mucho. De todas formas, hay información extrabíblica que uno pues, puede de pronto profundizar, de pronto no sabemos muchos detalles, pero cuando hacemos análisis uno puede pretender decir que a Moisés le faltó ciertas carencias, ¿cierto? Que lo llevaron a. Gracias, hermanita Navis. José, y luego el hermano Johnny. Hermano José Reinel, bien pueda. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, hermano, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, quería como relacionar algo de lo que se está hablando de Moisés con muchas personas que se acercan a nuestra iglesia, sobre todo esos jóvenes que han sido de alguna manera, o esas familias que han sido de alguna manera desplazadas también por la violencia y esos contextos que han vivido y que han afectado. Entonces muchas veces llegan familias a nuestra iglesia pidiendo consejería
y hay que entender eso, ¿no? De dónde vienen, por qué fueron desplazados, y que eso va también influyendo mucho en el desarrollo de la personalidad de estos jóvenes, estos niños, inclusive de las mujeres todavía, ya mujeres ya mayores que se acercan y algo similar a lo que le pasó a Moisés, a su mamá y también a la... Desplazados, sí, por la violencia, que es una realidad muy fuerte aquí en Colombia, total, José, sí. Sí, señora. Eso es la que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano Johnny. Hermano Johnny, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me Buenos escuchan? días. Súper bien. Gracias. Bueno, yo quería contar lo siguiente, ¿no? El extraordinario trabajo que hizo la mamá de Moisés con él. Si bien es Sí. cierto, la historia dice que pues él fue dejado en una canastilla, pero Dios proveyó de las circunstancias necesarias para que la hija del faraón, pues sabiendo sus múltiples ocupaciones, no tenía cómo cuidar a Moisés y justamente la hermana que lo estaba viendo le dijo que había una persona que podía cuidarlo y era la mamá de Moisés. Lo interesante de ese trabajo de cuidar a su propio hijo en la casa del faraón fue que ella pudo de alguna manera plasmar en Moisés todas las costumbres del pueblo hebreo, todo lo que, la historia del pueblo hebreo, todo lo que conllevaría mañana más tarde a que Moisés pues no se dejara influenciar por donde estaba, por la situación egipcia, por la sociedad egipcia, no se dejó influenciar por ese, sino que más bien tenía bien sedimentadas, bien arraigadas y sabía perfectamente él quién era, ¿no? Él sabía quién era, por eso dice la Biblia que él salió, y usted lo mencionó, a visitar a sus hermanos hebreos, ¿no? Él tenía claro el contexto, tal vez no sabía por qué, él tenía también la idea de saber por qué estaba ahí, que tenía que hacer algo por ellos, pero él estaba todavía usando en sus propias fuerzas hasta que se complementó con el llamado del Señor y entendió el propósito, ¿no? Pero yo si enfatizo ese excelente trabajo que hizo la mamá de Moisés de Jocabed, y dice la Biblia y expresa y dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo o fuera mayor no se apartará de él. Eso es lo que quería aportar. Gracias, hermana. Bueno, muy bien. Y ya terminamos con Margarita para avanzar. Listo, hermana Margarita, te escucho. Audio. No te escuchamos. Ahora sí, a ver, no, trata a ver, no te escuchamos. Sí, no te escucho. Margarita, trata de solucionar, no te escuchamos. Listo, voy a continuar. Listo, entonces, siguiendo, porque no podemos seguir, pero vamos a tener ahí referente la vida de Moisés, ese desarrollo emocional que también es una parte importante que hoy día a nivel familiar, empresarial, estamos demandando personas con una alta inteligencia emocional, pues esto empieza también desde niños. Y desde niños se habla desde un desarrollo emocional, que son los estados afectivos complejos del individuo, que se caracterizan por su corta intensidad y mucha duración. Entonces, las emociones afectan el organismo, pueden constituir un estado de desequilibrio, preparación para actuar y manifestación física y fisiológica. Van a tener una manifestación física y fisiológica. Entonces, importante tener en cuenta emociones, estado afectivo, estado emocional y la intensidad.
En el estado afectivo vamos a hablar de sentimiento, afecto, el estado emocional, los estados específicos, las interacciones importantes, y en la parte de intensidad pueden ser muy dramáticas o pueden ser muy sutiles. El cerebro igualmente es aquel que también se va desarrollando, donde se va formando el sistema nervioso central, lo que van a ser las bases biológicas, la parte de la comunicación no verbal, que es un factor que es el más alto, el más importante, bueno, tiende a ser, nosotros somos más no verbales que verbales, ¿cierto? Nuestro cuerpo manifiesta, ¿cierto? Cuando estamos enojados se nos ve en la cara, cuando estamos alegres se nos ve. Entonces, esa parte no verbal es la que más habla. Y siempre va a haber una expresión facial innata, va a haber algo en nosotros. Hay personas que ciñen la ceja, que la suben y uno sabe que ya están enojados. O hay la persona que hace sus pucheros, sabemos que está triste. Entonces, esas manifestaciones hacen parte del desarrollo emocional. Igualmente, aquí vamos a tener las experiencias ambientales, sigue siendo un factor importante. La respuesta de los cuidadores, cómo respondemos a esas necesidades o a esas manifestaciones que hay. Vienen las teorías del apego y la exploración del entorno. Vamos aquí como a mirar la parte del desarrollo temprano en el cambio emocional. Bueno, ¿cuáles son las emociones primarias? Antes que todo les quiero decir, las emociones son necesarias, son importantes, ninguna es buena, ninguna es mala. Sino, lo malo es el manejo que le demos a la emoción, y vamos a tener casi en la última clase lo que es la inteligencia emocional en los niños y cómo la manejamos y cómo empezamos a educar en inteligencia emocional. Entonces, aquí hablamos de emociones primarias que las tenemos todos: alegría, tristeza, disgusto, enfado, sorpresa y miedo. Empiezan a darse cuando nacemos, o sea, desde que salimos del vientre ya están ahí. Entonces, empieza por fases: 3 meses, de 2 a 6 meses, de 1 a 6 meses y de 6 a 8 meses. Los niños van empezando a ser empáticos, a sentir envidia, o a sentir vergüenza, o a sentir orgullo, a mirar la timidez, lo que es la culpa, y van tomando autoconciencia. ¿Qué es autoconciencia? Cuando yo sé qué emoción tengo, ¿cierto? ¿Qué es lo que siento? Empiezo a ser consciente que estoy sintiendo algo. Y esa autoconciencia se empieza a desarrollar desde 1 año y medio hasta los 2 años. Y esto, lo que es orgullo, timidez y culpa, va a comenzar desde los 2 años y medio en adelante. Por eso, aquí es muy importante, esto es algo que yo toco con mucha delicadeza. Cuando me dicen, el niño tiene la capacidad de saber qué es pecado, de pronto no sabe qué es el pecado como tal, y el concepto aún no, desde la parte del lenguaje no, pero desde la parte de la conducta ya ellos saben o van sintiendo, van siendo conscientes de la culpa, por eso se esconden, o por eso cuando hacen algo malo se quedan calladitos. Bueno, son cosas pequeñas, pero ellos ya van descubriendo qué es eso, ¿cierto? Van haciendo como autoconciencia. Lo que pasa es que el adulto ya sí se las hace ver. Entonces, desde estas etapas ya los niños empiezan a expresar. ¿Cuál es el primer comportamiento, conducta? El llanto. Entonces, si un niño no llora, grave. Y a muchos padres les molesta el llanto. Muchos de los problemas de nuestros niños es porque a los papás no les gustaba el llanto. No sabían cómo manejar el llanto. Entonces, el llanto es su primer manera de comunicarse, es un comportamiento de comunicación afectiva, porque lo único que tiene en ese momento es eso, el lenguaje todavía no se ha desarrollado.
¿sí? Ese llanto puede tener 3 connotaciones. Es el llanto que es su manera de expresarse normal, pero este llanto puede ser muchas veces por enfado o por dolor. ¿Cierto? Y es aquí cuando las mamás empezamos a desarrollar ese sexto sentido, mujeres, porque esto es de verdad una cosa hermosa. ¿Cómo empezamos a conocer a nuestros hijos? Yo digo que esto lo pone Dios. Esto es una cosa hermosa porque uno sabe, ah, no, tiene hambre, ah, no, le está doliendo tal, le está doliendo el estómago, le está doliendo esto, ya uno empieza a reconocer. Entonces, el sistema nervioso central, entonces vamos, cómo se va desarrollando, ellos van a, sienten un apego seguro porque saben que ese progenitor está ahí para atenderlos y eso les va a generar confianza. Y desde esta parte va a haber esa regulación y control emocional. La pregunta que surge aquí es, cuando un niño llora y no se le satisface, ¿qué puede pasar? De acuerdo a esto que estamos viendo, de acuerdo a este cuadrito que estamos viendo, a ver, ¿qué puede pasar? Dani. Te escucho, Dani. Bueno, Daniela es la que veo, no sé si... Sí, dale. Según esta descripción del llanto, yo creo que el niño no puede desarrollar un apego seguro, probablemente sea una persona insegura más adelante porque no cuenta, o sea, no es capaz de racionalizar que mis papás están ahí para cuando yo los necesito y de alguna manera si mis papás no están, ¿quién va a estar, no? Para ayudarme en los momentos difíciles. Y pues no va a tener tampoco la capacidad de controlar sus emociones frente a varias adversidades a las que se pueda enfrentar en su vida. Y aquí gracias Daniela, aquí los estamos preparando básicamente para ser seguros, para tener autocontrol, porque aquí ya empieza la regulación. Entonces no se aterra cuando un niño llora, es que necesita expresarse a través del llanto. Y a través del llanto, recuerdan las etapas de Freud. Aquí está el yo, super yo, ahí está enaltecido, porque ellos, es la única forma de comunicarse y necesitan suplir esa necesidad, si es hambre, si es un dolor, si es atención, necesita ser suplida. Por eso aquí sufren mucho las madres que trabajan. ¿Por qué? Porque los niños no van a ser alimentados en las horas que ellos quieren. Va a estar el teterito o va a estar las maneras que comuniquemos para pasarle alimento. Entonces, ese primer contacto materno de la alimentación no va a estar. Un niño que llora por el pañal y cuando no pasan horas y no se le cambia el pañal. Ustedes se imaginan estar con todo, casi 5 horas con el pañal mojado o poposeado. Entonces ya vamos generando en el niño situaciones de dolor y enfado. Entonces mire que es que esto comienza a muy temprana edad. Después vamos a ver, ¿y mi niño por qué es rebelde? ¿Y mi niño por qué maneja tanta ira? ¿Y mi niño por qué es? Entonces vamos viendo, o mi niño por qué es tan callado, por qué es tan inseguro, por qué... Y ahí vayan enlazando todo esto. Bueno, ¿por qué lloran los bebés? En la primera semana está el hambre, la parte de temperatura, el ser desnudado les produce dolor. Recuerden que ellos vienen de un lugar muy placentero. Y esa interrupción del sueño. Sí, en la barriga están resguardados y listo, ahí todos de un mismo color, pero ya salen al mundo exterior y todo esto se les altera. Entonces, vayan viendo esos cambios que desde el vientre los estamos teniendo, desde el mero hecho de salir del vientre al mundo real, ya va a haber un dolor, ya va a haber un cambio muy fuerte. En la segunda semana pasa lo mismo,
pero ya aquí viene la parte de la interrupción de la alimentación. Entonces, antes estaba ese cordón umbilical, pues ahora ya somos nosotras las que tenemos que alimentar y proveer el alimento. Cuando una mamá no provee alimento, pues vienen otras situaciones que va a tener ese bebé que lidiar más adelante. Y la tercera semana viene una variedad de estímulos cuando se presentan en su estado de inquietud. Entonces ya aquí todos los estímulos, todo el exterior, la luz, el ruido, ver rostros nuevos, ¿cierto? O sentir la voz, porque bueno, antes que la vista es el oído lo que se desarrolla, entonces escuchar la voz, todo lo que está pasando alrededor de él, ver el sol o sentir el calor, el frío, ya viene todo eso que está generando estrés. Cuarta semana, la comida sólida. Ya empezamos a la parte del tacto que empieza pues desde pequeñitos, desde antes, pero acá empezamos a hacer cosquillitas, empieza ya el niño a tener ese contacto más fuerte en su piel. De 1 a 2 meses, el destete, como se llama, la partida del adulto. Ya pues ya en nuestros países se están dando cuenta y de pronto nos están dando un poquito más de tiempo en esas semanas, de pronto nos están dando un poquito más de semanas para estar con nuestros hijos porque se están dando cuenta que es que esta parte es muy importante para la mamá y el niño y porque estamos creando bases seguras para lo que va a ser el siguiente desarrollo. Y ya desde los 2 a 3 meses, reacción más fuerte ante la partida de un adulto y el quitarle su juguete. Entonces, ya aquí ellos reaccionan cuando uno le quita su juguete, su sonajero. Entonces, ya vamos a ver ese niño ya. Bueno, viene la parte de la sonrisa, que es parte del comportamiento afectivo. Por eso hay que sonreír, hablarles, cantarles. ¿Sí? Tipos, refleja y social. Un mes no responde a los estímulos, está superviviendo, ¿no? Entonces, él está superviviendo a este mundo, se está familiarizando con este mundo y ya la parte social ya va a empezar a responder a sus estímulos que le está brindando el medio. Listo, vamos bien. Esto les va a quedar, ya ustedes lo tienen allá. Luego viene comportamientos que están afines a esta primera infancia, el miedo. Viene el miedo. Ansiedad de extraños, ya cuando empiezan a ver rostros diferentes. Hay niños que son, ¿cómo les decimos a los niños? Esquivos, ¿cierto? Ay, ¿por usted por qué están así? Les empezaba porque ellos ya aquí sienten esa ansiedad ante los extraños. Viene ese miedo por la separación de su progenitor o de la persona que lo está atendiendo. Luego viene esta parte que es el contexto social, donde va a estar inmersa quién es ese extraño, por qué me habla, por qué me carga, por qué me toma. Y viene ese referente social donde empezamos a regular y controlar la emoción. Por eso yo les decía a ustedes en la clase pasada, cuando un niño no quiere estar con alguien o ser cargado con alguien, no lo obliguemos. No lo obliguemos. Ellos tienen un espectro social, o sea, ellos van ya teniendo, a medida que ellos van sintiendo confianza, se van soltando, pero cuando el niño, recordemos que los niños son muy sensibles más que nosotros y todavía están muy puritos. Entonces hay que respetar sus límites. Cuando uno quiere ser cargado por alguien, no quiere y no quiere, no lo obliguemos, ¿sí? El desarrollo emocional, entonces, para ellos aquí va a ser muy fuerte la expresión facial, o sea, es total, ellos son muy expresivos y su rostro va a reflejar ira, temor, tristeza, disgusto, contentos, sorpresa. Entonces, ya van a tener la mirada, esa mirada tiene una voz propia, por eso se los resalté aquí. Los gestos, la postura y los movimientos y el poder del tacto.
Aquí mucha estimulación. Por eso cuando los niños en esta fase no son tocados, no son estimulados, es donde después tenemos problemas de lenguaje, problemas de tacto, problemas de socialización también, porque no fueron estimulados. ¿Sí? Tenemos un estudio de caso. Dice, la madre de Daniel acude a consulta por sugerencia de la institución educativa donde actualmente se encuentra. Debido a que su desempeño académico ha disminuido en los últimos 2 años debido a su dificultad para relacionarse con sus compañeros, por presentar dificultad para expresarse fluidamente, también usa un tono de voz bajo, y debido a esto sus compañeros lo presionan para que hable, llegando a emitir contra él burlas, golpes y sobrenombres. El niño en el colegio le han pasado muchas cosas, no se relaciona con los compañeros, le da miedo hablar, ha sufrido bullying. La madre manifiesta que solo tiene un amigo con el que comparte esporádicamente, que solo juega con su hermana menor y en ocasiones no se comunica con los demás miembros de su familia. Lo describen como un niño introvertido y poco sociable. Mi mamá dice el niño, en la consulta mi mamá dice que aquí me van a ayudar porque a veces me da miedo hablar. Bueno, ¿qué pasa aquí? Los escucho. Bueno, a ver, otros amiguitos que nos quieran compartir en este estudio de caso. Margarita, dale a ver si de pronto. Esa manito de Margarita. Ahora sí. Ahora sí. Ay, ahora sí. Qué bueno. Bueno, señor, complementando, ¿verdad? Esto casi en complemento a lo que también pasó Moisés en su momento de aprendizaje. Pero ahí influye mucho lo que la madre imprime en el niño. Vemos ese ejemplo de Moisés que fue tan importante para nosotros, porque Jocabed fue cualquiera madre, fue una madre que tuvo mucha fe, una fe tan grande que a nosotros nos falta mucho para poder enseñar a nuestros hijos a confiar. Aunque Moisés pasó por muchos traumas, porque podemos decirlo así, por muchas adversidades, mire que la mamá de Moisés le dio un valor para que él aprendiera a superar los obstáculos, y por eso Moisés llegó a ser el hombre que llegó a ser después. Esta mujer aprendió tanto a confiar en Dios que ella entregó a su hijo a su propio enemigo, al que los mataba, al que sabía que mañana o pasado mañana le podían cortar la cabeza, ¿verdad? Porque eso era lo que hacían con los niños de esa época. Pero esta mujer tenía tanta fe que ella sabía que su hijo no estaba en las manos del enemigo, sino en las manos de Dios. Y que Dios usaría a la hija de Faraón como un instrumento para poder llegar a complementar el propósito que Dios tenía con Moisés. Si la mamá de Daniel también tuviera esa fe, ese niño iba a superar los obstáculos y ese niño iba a tener una gran sociabilidad. Todo depende de lo que nosotros los padres podamos imprimir en nuestros hijos. Gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Bueno, otra acotación sobre el caso que estamos viendo. Ah, ya se me volvieron tímidos. A ver, a ver. Mano Juan. No escucho. Juan Parrales. A ver, hermano Juan Parrales. Ay, buenos días, mi estimada. Gracias por la sorpresa. Bueno, yo creo que todos tenemos una etapa definida, ¿no? Linda, especialmente de Dios, pero la etapa de Moisés fue una etapa tan especial, muy especial. Muchas las hemos tenido. Usted dijo algo muy bueno, que en este tiempo las mamitas juegan un rol muy importante en la crianza de sus hijos. Donde yo me desenvuelvo es acá en la parte de la península de Santa Elena, específicamente Ancón. Trabajo con
400 niños y hemos visto que las mamitas toman el control de sus niños porque los papás son padres ausentes, físicamente presentes, pero ausentes. Entonces, la cultura donde nos desenvolvemos ha sido tan compleja y difícil que muchas veces también nosotros como líderes o pastores hemos tenido ese tipo de vida, pero es muy bueno dar este punto interesante de la mamita de Moisés. Fue una mujer decidida, con mucha sabiduría, ¿sí? Tuvo que tomar las cosas por fe y aceptar no lo que estaba viendo, sino aceptar lo bueno que Dios tenía y el plan maravilloso que tenía para su familia, en especial para Moisés. Y eso es lo que queremos. La mujer sabia va a edificar siempre su casa y no seremos exentos de las bendiciones de Dios, pero si nos decidimos, más que todas las mamitas, hoy en este tiempo difícil, hacer concretamente y ejecutar el plan que Dios tiene para cada una de ellas, ¿no? Entonces, si Jocabed lo pudo hacer, sí, a pesar, dice aquí, a pesar que esa opción era la más peligrosa, esa opción que tomaba era la más peligrosa, era la más arriesgada y era algo insólito, pero ella lo hizo creyendo que a pesar de todo, hay un Dios que tiene control de la situación. Entonces, vemos un antes y un después de Moisés con defectos, con problemas como nosotros, pero añoramos un espléndido y unas oportunidades maravillosas de parte de Dios, mi querida maestra. No sé si... Muy bien, corto. Gracias, Juan. Corta los dos, Dianita y Elizabeth, corticos. Elizabeth, te escuchamos a ti primero. Elizabeth González. ¿Ahora me escucha? Sí, muy bien. Ya, qué bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estaba leyendo acá que hay algo me llama la atención acá. Dice que la mamá de Daniel acude a consulta por sugerencia de la institución educativa. Entonces a mí esto me da un... ¿Por qué la mamá no se dio cuenta antes? Exacto. ¿Por qué la mamá no se dio cuenta? Se supone que es la mamá, se supone que es quien tiene que saber cómo se desarrolla el hijo, en qué etapa está, cuáles son sus temores. La mamá es quien tiene que conocer al revés y al derecho a su hijo. Pero acá estamos viendo que la institución donde el niño estudia le tuvo que decir. O sea, los que se dieron cuenta en este sentido fueron los profesores, no fue la mamá. Ya, eso es uno. Lo otro, el niño habla bajo, eso quiere decir que el niño tiene miedo de hablar, es muy reservado, tiene temores de todo. A raíz de eso, los compañeros le hacen bullying, o sea, los compañeros lo ven que es tan inseguro, es tan temeroso, que a ellos les causa risa. No es que los niños sean malos, sino que para los niños es extraño ver a un niño tan reservado, tan tímido, y por eso para ellos es casi su juguete. Por otro lado, hay otra cosa que el niño dice, mi mamá dice que aquí me van a ayudar porque a veces me da miedo hablar. O sea, él está dando a conocer qué es lo que la mamá le ha dicho a él. O sea, la mamá en ningún momento trató de ver por qué está así, qué pasa. O sea, la mamá es como media ausente, alejada, yo te alimento y punto, el resto... Entonces... excelente, muy buena observación. A mí eso es lo que me indicó todo esto. Gracias, Elizabeth, muy buena observación. Bueno, ahí lo siguen trabajando porque la clase no lo para hoy. Bueno, Dianita y cortico, Dianita Álvarez, cortico para... Estoy sudando aquí. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, súper bien. Este caso me recuerda a mi hija mayor porque más o menos le pasó lo mismo a mi hija mayor, tiene 9 años, pero resulta que yo pienso que fue que cuando yo la tuve a ella, a los 3 meses salí embarazada de mi otro niño y tuve que, ya no le di de mamar como ella decía, ya no tuve la atención con ella, entonces ya yo me di cuenta, al caso diferente de Daniel que se dio cuenta la institución, yo sí me di cuenta que cuando la puse en los primeros años,
pues ella no se socializaba con nadie, a mí me preocupó eso. Le busqué psicólogo y bueno, ya mi hija, y lo que me doy cuenta de esos años es que ellos empiezan a desarrollar como una inseguridad en los primeros años y es muy importante darle la confianza a ellos para que ellos se desarrollen más seguros y sean personas que tomen decisiones propias, porque mi hija es la hora y a veces me dice, mami, ¿qué me voy a poner? Yo digo, no, mami, pero ponte lo que tú quieras, lo que te sientas más cómoda. Y estoy trabajando en eso con ella, pero digo que fue la falta de afecto en los primeros meses, que no le pude dar por estar en las cuestiones de mi embarazo y se vino mi otro niño. Entonces es muy importante pasar tiempos a solas con ellos para fortalecer en ellos la autoestima, la seguridad y la confianza en cada uno de ellos. Ese era mi aporte, señor. Gracias. Súper bien, Diana. Muchas gracias. Mire, yo cuando hago estas, bueno, los pongo como a conversar y que miren estos casos, no es para que nos demos duro. Yo cuando fui mamá, era mamá primeriza, metí mucho las patas, muchos miedos, el contexto en que nació mi hijo, yo estaba pasando por muchas cosas, después pues les contaré, pero cuando ser mamá es nuevo para uno, porque por la primera vez uno es novato, es un nuevo. Entonces, cuando yo hago esto es como para que padres y madres no nos sintamos mal, mejoremos lo que tengamos que mejorar, porque sí hay que hacer cambios, pero Dios en últimas sabemos que va a guardar también y nos va a ayudar como en el camino a enmendar lo que tenemos que enmendar si hicimos algo mal. Y si es de pedir perdón, si es de pedir, hay cosas en las que tenemos que pedir perdón a nuestros hijos, hay cosas que tenemos que liberar a nuestros hijos. Y yo creo que cuando veamos heridas de la infancia vamos a ser desafiados a pedir perdón a nuestros hijos si sabemos que hemos hecho algo malo, aunque ellos de pronto no se lo imaginen, aunque ellos de pronto no nos estén dando cuenta, pero para nosotros como adultos es muy bueno liberarnos a veces de esas cosas. Entonces, muchas gracias, Margarita y Gloria, ahorita las escucho, voy a continuar porque todavía nos falta. Bueno, entonces aquí en esta parte es muy importante saber que nuestros niños van a ir adquiriendo un temperamento y una personalidad. El temperamento es esa parte del carácter con la que ya vienen, que es parte genética también. Entonces, todos nacemos con una personalidad que muchas veces puede ser de carácter hereditario y que nos hace ser como somos. Entonces, esto también es muy importante revisarlo. A pesar de ello, esto es algo que puedes trabajar con tus hijos, ya que conocer el temperamento de tus niños puede ayudarte a comprender mejor sus necesidades y acciones. El temperamento, que es esa parte del carácter, no se puede cambiar, sin embargo, sí es posible educarlo. ¿Sí? Entonces, aquí van a haber personalidades agresivas, otras más pasivas, otras más equilibradas, pero es la herencia, es con lo que venimos. Y a partir de vamos a relacionarnos, entonces lo vamos a ir educando, porque ya hay que enseñarles a autorregular, a cambiar, a hacer cambios, ¿sí? Y a partir de eso, ellos van a aprender a relacionarse con los demás y a enfrentar las situaciones que se les presentan. Entonces, cuando empezamos a conocer el temperamento de nuestros niños, vamos también enseñándoles o a buscar esos mecanismos de adaptación para que ellos vayan educando ese temperamento. ¿Qué pasa? Que muchas veces ustedes, bueno, los que son papás de 2 o 3, ustedes saben que cada uno de los hijos es diferente y son de la misma barriga, del mismo espermatozoide y hablo de los que son del mismo núcleo familiar y del mismo óvulo. Y son tan diferentes, ¿cierto? Ustedes saben que sí. Y uno dice, pero ¿por qué me salió así? ¿Por qué es la ovejita negra? Y ya los vamos tachando de ovejita negra o de ovejita blanca, que eso también son sobrenombres que les vamos poniendo,
pero todos son diferentes. Miren, mamá tiene 3 mujeres y cada una somos diferentes. Entonces, con una es para ir de compras, con una puede de pronto hablar mejor, otra la necesita más a ella, de pronto otra no la necesita tanto a ella, pero todas somos diferentes. Entonces, eso es lo bonito, que los papás puedan y no hacer, no tener preferencias. Que esto es algo que daña mucho. Cuando los papás empiezan a tener esas preferencias marcadísimas y que los niños empiezan a darse cuenta. Entonces puede ser que como padres, claro, tengamos más afinidad, pero cuando los temperamentos chocan, es que me contesté y resulta ser que es que ese hijo que te contesta, ese hijo que es agresivo, ese hijo que tú de pronto con el que más chocas es el que más se parece a ti. Entonces, es importante empezar a reconocer los temperamentos de nuestros hijos para cómo les ayudamos también a gestionar, ¿sí? Entonces, es importantísimo. Entonces, importante, temperamento es el resultante de la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. El carácter es el yo verdadero, es el resultado de nuestro temperamento natural, que va siendo modificado por lo que vamos recibiendo de nuestra infancia, por la educación, las actitudes, las creencias, principios y motivaciones básicas, y la personalidad es la exteriorización de nuestro yo que puede o no confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad. Entonces, a los niños hay que permitirles ser ellos. Nosotros como padres ahí a veces tenemos muchas influencias más negativas que positivas porque como no sabemos, podemos estar pidiéndoles cosas que para ellos no es fácil hacer. O estamos demandando cosas que de pronto para ellos no tienen la capacidad de mejorar. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a mirar este cuadrito. El temperamento entonces va a ser el estilo comportamiento y ese temperamento está en una clasificación y a su vez ese temperamento va a tener una forma de respuesta emocional. Entonces, por ejemplo, el niño fácil o niño difícil. ¿Cierto? Nosotros, si somos educadores, sabemos quiénes son los niños fáciles y sabemos quiénes son los niños difíciles. Si somos padres, lo que les decía ahorita, pues esta niña mía es más fácil, pero mi hijo no, o viceversa. Y cada uno va a tener un temperamento. Puede ser que Dios está bendecido y todos son tan lindos, tan llevaderos. ¿Sí? Pero dentro de esta clasificación están los que son extravertidos, o sea, espontáneos, no les da miedo hablar, eso es risa por todos lados, eso es chispas. O están los cohibidos, los que les va a costar un poquito más, como el caso de Daniel, ¿cierto? O también el niño ralentizado, inhibición a lo desconocido, o sea, el niño que no se le ha permitido explorar. ¿Sí? Que también a veces no le permitió, y usted no hable, o usted quédese aquí quieto, o es tanto el no hagas esto, no te rías, no llores, no, que el niño no tiene forma de ser él. O no te sientes, o no cojas esto, no te pares en el mueble, o esto no es para jugar, no. El niño no tiene un espacio, no tiene un lugar. Entonces, vamos a generar un niño traumado, temeroso de ¿sí? Y hablamos también de ese afecto de acercamiento, de la afectividad negativa y el control del esfuerzo. Entonces, niño fácil, niño difícil, puede ser extravertido, cohibido. Aquí vamos a tener una respuesta. Este niño extravertido de pronto se va a poder, va a ser más afectuoso, va a tener un acercamiento, pero de pronto el niño difícil,
que ha sido más cohibido, va a tener una afectividad negativa, le va a costar expresar, le va a costar decir, le va a costar abrazar, le va a costar decir palabras bonitas, le va a costar manifestar el afecto. Y aquí pues todo es controlado, ¿cierto? Es un niño controlado todo el tiempo. Entonces todo va a ser autocontrol, control. Bases biológicas, entonces igual, el temperamento va a tener una constitución biológica, el sistema límbico, la amígdala, que es en el cerebro, es la que nos da este manejo de emociones, la que produce el miedo, la inhibición, van a estar los neurotransmisores, que son el componente químico que tenemos en el cerebro, que se puede descompensar. Entonces aquí vamos a tener niños con comportamientos de TDAH, hiperactividad, problemas de aprendizaje, problemas de relacionamiento, bipolaridad, bueno, todas estas cosas psicológicas que van a empezar a afectar al niño. Y todo esto es a través de experiencias que van recibiendo de su contexto, de la interacción familia, del embarazo. Por eso hay que mirar esa concepción del embarazo, cómo fue, y saber que esto sí se puede modificar, o sea, va a llevar tiempo, pero es posible modificar. Lo que pasa es que eso es de constancia por parte del adulto para que el niño logre hacer cambios positivos. Entonces, aquí va a influenciar mucho lo que es el género y la cultura. ¿Cómo somos? ¿Cómo es la respuesta? ¿Qué valoración le vamos a dar? ¿Qué actitud o comportamiento tomamos como padres ante este temperamento? Y cómo vamos también ayudándole a formar el carácter sin dejar, o sea, sin... La idea es aquí que el niño pueda ser lo que él es, ¿cierto? En su esencia, pero ayudarle a ser él. No que viva la imposición tuya, no que quiera ser como papá o mamá, o que les impongamos ser como papá y mamá, o las comparaciones, es que tu primo, es que tu hermana, porque ahí es donde empezamos a dañar el ser. ¿Sí me hago entender? ¿Me están entendiendo aquí? Entonces, es aquí cuando vamos a empezar a descubrir ese temperamento y vamos a ayudar a ajustarlo para que el niño no vaya teniendo problemas de adaptación o tendencia a la angustia. Por eso es de mucho cuidado cuando ustedes empiezan a poner estereotipos a sus hijos, a poner diagnósticos en sus hijos cuando ustedes todavía no tienen un diagnóstico psicológico médico. ¿Cierto? Nosotros mismos les vamos poniendo títulos al niño o los maestros, es que su hijo es hiperactivo, es que su hijo tiene déficit de atención, es que su hijo tal cosa, es que su hijo, a mi mamá le decían, es que su hija es muy callada, es que su hija no habla. Bueno, analícenme. Entonces, sí, yo después descubrí que mi personalidad tiendo a ser introvertida, que necesito confianza para poder relacionarme, que sí sé hacer amigos, pero no soy de muchos amigos, que crecí, soy muy insegura, pues le estoy haciendo mi análisis psicológico, y que en el tiempo Dios me fue enseñando a ser más segura. ¿Por qué? Porque faltaron cosas en la parte paterna. Entonces, miren la importancia de uno ir haciendo estos enlaces aún con nuestros hijos. Entonces, si tú eres madre soltera, ya sabes que hay un desbalance, el papá no está, o viceversa. A veces el papá está, pero no hay un rol de papá. Entonces tenemos un padre ausente. Eso es una orfandad ausente, ¿no? Está presente, está en carne, lo estoy viendo, pero está ausente de mí emocionalmente. ¿Sí? Entonces, esto es por eso que se dan estos problemas de adaptación. Por eso la figura del padre es muy importante, eso lo vamos a ver, creo que en la clase 4, para entender
el rol del papá, como papá lo que aporta y la mamá lo que aporta. Entonces en estas etapas se va a generar toda esa angustia en el niño o la niña. Bueno, ¿vamos bien? Vamos a ver de tiempo, sí, todavía vamos bien. Entonces aquí va a influenciar lo que es la crianza y temperamento, atender y respetar esas diferencias individuales. Ninguno es igual al otro. Y si somos padres con 2 o 3 hijos, ninguno es igual al otro. Por favor. ¿Qué pasó con Jacobo y sus 12 hijos? ¿Qué trauma causó en los 10? ¿Y qué trauma causó en los 2? En los 2 amados y los 10 no tan amados. Estructurar el entorno del niño. Participar en programas de información a padres, bravo, lo están haciendo. Evitar la utilización de etiquetas, lo que les estaba diciendo ahorita. No etiquetemos hasta que usted no tenga un diagnóstico. Y por más que usted tenga un diagnóstico, no deje en evidencia a su niño o a su niño. Trabajemos con él juntos. ¿Sí? Porque son cosas que se pueden manejar. Por ejemplo, a veces hablamos de autismo y los niños con autismo leve o alto son niños muy inteligentes, demasiado inteligentes. No pienses que tienes un problema en tu casa, cómo vas a lidiar. Yo sé que es difícil porque no tenemos las herramientas para estar con esas problemáticas, pero no lo veas, y perdón la expresión, no es un problema, velo como es diferente. Es como el síndrome de Down, son diferentes. Van a tener inteligencias diferentes, pero son personas hermosas igualmente. Entonces, empecemos a entrar en el mundo de nuestros niños, a conocerlos, así seamos maestros, así seamos padres, líderes, ministros. Miren, si como pastores y ministros tuviéramos en cuenta estos temperamentos, no excluiríamos a tantos. Porque es que todos los temperamentos son necesarios. Y cuando en una casa están todos súper porque van a estar todos en buena onda, en el sentido que si aprenden a manejar estos temperamentos, todos van a funcionar muy bien. Entonces los temperamentos que tenemos son 4: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Ojalá usted se ubique para que sepa su hijo a quién se parece. Si al papá o a la mamá. ¿De quién sacó? Los sanguíneos, y si no logro explicarlos todos, va a quedar las diapositivas, hacemos un repasito cortico en la próxima clase, pero espero que lo lean. Listo. El sanguíneo es el temperamento cálido, campante, son los vivaces, los que viven en la risa, hacen un chistecito, siempre son los más alegres, los más bullosos, los más gritones. Es receptivo, es receptivo a todo, a las impresiones externas, entonces, llegan a su corazón, cuando toma una decisión tienden a ser muy de sentimientos, tienden a ser más emocionales y tienen una capacidad de divertirse y proyectar una naturaleza cordial. ¿Cuáles son las fortalezas de estos niños y de estos adultos? Son extrovertidos, son habladores y son optimistas. Son de personalidad atractiva porque como hacen reír tanto, uno los busca mucho. Son conversadores, son los que te cuentan las anécdotas, son los que te sientan, mamá, tengo algo que contarte, mamá, tengo que decirte esto. Es el alma de la fiesta, tienen buen sentido del humor, siempre tienen la risa o el chiste para algo. Son los que tocan, son entusiastas, son demostrativos, son alegres. Son curiosos, son buenos actores, son inocentes, ingenuos, son los que viven el momentico, tienen un carácter variable, son sinceros y siempre son como niños. ¿Cuáles son las debilidades de este temperamento? Que pueden ser demasiado habladores, pueden ser muy exagerados, pueden entrar en trivialidades, no son buenos para recordar los nombres, pueden asustar a otros,
demasiado felices o demasiado enérgicos. O sea, tienen tanta energía que uno no sabe ni qué hacer con ellos. Egoístas, pueden ser quejumbrosos, pueden ser dejarse engañar muy fácil, pueden ser muy manipulables, se ríen y hablan en voz alta, son controlados por las circunstancias y para algunos parecen no sinceros o nunca maduran. Este tipo de temperamento corresponde a aquellas personas que son muy carismáticas, amigables, tienen habilidades comunicativas y buenas relaciones sociales. Si tu hijo tiene estas características, debes darles actividades muy específicas en casa para que desarrollen habilidades como la organización y el compromiso, porque tienden a ser desorganizados y les falta tener compromiso. Bueno, están viendo a sus hijos, es importante que los vean y ustedes se vean también. El colérico, me faltan 5 minutos, muchachos. Voy a extenderme 2 minuticos para despedirlos. Dice, el colérico es el temperamento fogoso, de genio vivo, activo, práctico, son de voluntad. O sea, son de una voluntad que cuando dicen algo así es y punto. Son autosuficientes, son muy independientes, tienden a ser determinantes y porfiados. Les resulta fácil tomar decisiones, ayudar a otros a tomar decisiones, son aquellos que son muy responsables, van siempre a la actividad, no necesitan ser estimulados, ellos estimulan a otros, tienden a ser mucho los líderes, ¿sí? Fortalezas son extrovertido, el activista y el optimista. Las emociones del colérico son líderes, son dinámicos, activos, siempre quieren cambiar, actúan con rapidez, quieren corregir las injusticias, son impasibles, no son de mal genio, no se desaniman fácilmente, independientes y muy autosuficientes, son confiados de sí mismos y pueden manejar cualquier proyecto. Debilidades, mandones, impacientes, temperamentales, tensos, tercos, demasiado impetuosos, les gusta la controversia porque les gusta ganar, no se rinden a pesar de perder, son inflexibles, les disgustan las lágrimas, o sea que son más racionales y no muestran simpatía con los demás. Entonces, las personas que tienen este tipo de temperamento frecuentemente tienen problemas con los demás, pues pueden ser intolerantes y el deber de los padres que tienen hijos con temperamento colérico es guiarlos para que se conviertan en buenos líderes y sean más empáticos con quienes los rodean. Bueno, preguntitas. Ya llegó Leti, ya Leti me está mirando. Bueno, Margarita. Margarita, te escuchamos ya para finalizar, Márgara, que ya me van a sacar. Fanny, Elizabeth, bueno, las... Saludos, ¿me escuchan? Hola, ay, el nombre es que le dije Fanny. Sí, bueno, disculpe, lo que pasa es que yo soy hijo de la pastora Fanny. Ah, bueno. Yo la apoyo en este tema de las tecnologías, estoy con ella ahí. Ah, bueno. De las generaciones, ya creció en otra época y este boom tecnológico. Yo pensé que me la había transformado el Señor. Bueno, saludos desde Colombia, a la Cataca Magdalena. ¡Ay, súper! Y ya Colombia haciendo presencia. Amén. Bueno, mire, es lo siguiente, respecto de los temperamentos, yo soy de temperamento colérico sanguíneo. Sí, lo tienes, ya me di cuenta. Entonces, por un lado, o sea, analizando de pronto lo que estaban compartiendo ahora, me lleva a entender algunos aspectos de mi forma de ser y cómo mirar las cosas. Pero la pregunta que tengo es cómo uno puede fomentar, digamos, en los hijos, porque eso
considero, y según lo que hemos aprendido a temprana edad, cómo fomenta uno el fortalecimiento de las fortalezas, por valga la redundancia, o esas ventajas de los temperamentos, con el fin de poder crear en los muchachos, en los niños, digamos, una estructura de pensamiento fuerte, o sea, que ellos tengan una identidad definida, clara, cómo guiarlos en su temperamento para que ellos puedan aprovechar esas fortalezas que tienen. Ahí nos tocaría hacer DOFA, DOFA o sea, por lo mismo, porque hay fortalezas y debilidades, entonces nos toca trabajar qué oportunidades tiene el niño para desarrollar sus fortalezas, para mantener sus fortalezas y trabajar con sus debilidades, pero aquí sí necesitamos mucho de esos factores externos, ¿sí? Para poder equilibrar esas personalidades. Puede ser entonces que si mi niño es muy alegre, muy extrovertido, pero yo le digo, cállate porque estás hablando mucho, no hagas esto porque estás haciendo mucho ruido, entonces que le estoy negando una de sus fortalezas, ¿cierto? Entonces, el niño más adelante, entonces ya no hablo porque ya estoy incomodando, o ya no hago esto porque esto es molesto a los demás. Entonces, es ahí donde tenemos que equilibrar. En la próxima clase, que es la próxima, la 3, les voy a pedir que por favor terminen de leer las diapositivas, faltaron poquitas para mirar los otros 2 temperamentos, y traigamos esas preguntas o en el foro me las van dejando. ¿Listo? Si en el espacio de la clase 3 nos queda un pedacito para terminar esto, que fue los otros 2 temperamentos, lo abordamos. Listo, Leti, ya me estás mirando, yo ya me voy. Muchas gracias. Todas las preguntas que surjan me las dejan en el foro. Listo. Dios me los bendiga, muy agradecida con cada uno de ustedes por escucharlo en este tiempo. Abracitos y que sigan aprendiendo con el pastor Lindy. Hasta luego.